que felicitaciones para todos. Entramos en los temas, hablamos un poquito gracias. de la cumbre esta famosa de Davos que está aquí en la Argentina, de Davos. Que Los tiene empresarios que Mini están- Davos. Mini Davos. una particularidad, ¿no? Además de ver si llegan las inversiones no tan esperadas. Hoy justamente se conoce que no solamente llegaron el 14% de las inversiones previstas, que muchas de las inversiones que están llegando estaban anunciadas desde el gobierno anterior, pero cayó la inversión de Estados Unidos, llamativamente, ¿no? El gobierno hace todo lo posible para mantener relaciones carnales con Estados Unidos y caen las inversiones de Estados Unidos en la Argentina. Pero lo que es llamativo, que el presidente de este foro de inversiones es alguien que se encarga de organizar estos foros en otras partes del mundo, que ha estado y que estuvo involucrado, también está involucrado en los Panama Papers. Está involucrado el presidente de este foro en los Panama Papers, ¿no? Así que tiene una particularidad también con el presidente de nuestro país, el organizador de estos foros que ya vienen en otros países organizándolo, ¿no? Y bueno, un discurso del presidente Mauricio Macri muy duro esta mañana, con algunas inconsistencias, ¿no? Porque hablando de la pesada herencia recibida, el presidente también dijo que habían recibido un país en altísima recesión. La verdad que esto no es así. El propio INDEC de Todesca anunció este año que el crecimiento en la Argentina durante el año 2015 había sido del 2,1. Es decir, que el propio INDEC de Macri, de Todesca, lo desmienta al presidente, que sigue adelante con esto de la pesada herencia, y no admite que el mayor índice de inflación en muchos años le cayó a su gobierno producto de muchas de las medidas adoptadas como devaluación, que disparó los precios, y otras que impactaron negativamente sobre la economía argentina. Y el parate se produjo este año por muchas decisiones económicas y políticas erróneas adoptadas por el gobierno Mauricio Macri. La verdad que el gobierno tendría que empezar, y sobre todo si se plantea que queremos ser serios ante el mundo, que el presidente en un foro con inversores del mundo dé datos que no son de la realidad, porque además no nos olvidemos cuando fueron a vender a Argentina ante el mundo por los fondos buitres que llevaban un prospecto marcando las bondades de invertir en la Argentina, del 6,6 de desempleo que había en la Argentina y de la tierra de oportunidades. Así que lo primero que debería hacer el presidente es decir un poquito la verdad y cómo están las cosas, ¿no? Julián. Sí, a ver, comparto en parte lo que dice Gustavo, en tanto y en cuanto es cierto que el INDEC marcó para el año pasado un crecimiento del 2,1%. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno revisa lo que fue la evolución de la economía el año pasado, tuviste momentos de crecimiento y momentos de decrecimiento. Es decir, tuviste momentos donde la industria y lo que es el consumo mostraron cifras negativas. Por supuesto, no es parejo. El año pasado el gobierno hizo un esfuerzo muy grande en términos de desembolso de dinero para levantar la economía. Obviamente no tuvo espacio una recuperación económica. En todo caso, pudiste saldar crecimiento, pero fue un año realmente atípico de todo punto de vista, ¿no? Fue un año con caídas fuertes, con recuperaciones importantes, pero al mismo tiempo con un esfuerzo muy fuerte que tuvo que hacer el Estado para que eso tenga lugar. Claro, pero este año ¿de cuánto va a cerrar? Este año cierra con una caída del 1,2-1,3% aproximadamente. Es una caída, no es una caída dramática, digo, para tomar una referencia, en la época de la crisis en la Argentina, si vos tomás los 2 o 3 años de la crisis, la caída de la economía fue del 30%. La de este año va a ser del 1%. Lo que pasa es que la imagen que se ¿no? intenta dar, y desde la apertura de las sesiones en el Congreso, tiene que ver con un cierre del año pasado de un periodo casi de caos, ¿no? Que no es lo mismo que vos estás diciendo. No, por eso digo que comparto. Entonces, que no ahí también fue... habría que sincerar, ya que está tan de moda la palabra, ver, cuál es exactamente hay que ir la situación. al propio INDEC de Todesca. La propia cifra del INDEC de Macri de Todesca lo desmiente rotundamente al presidente. Por eso no es bueno que exageren tanto con esto de la pesada herencia. El fin de semana lo escribía muy bien Beatriz Arlo, ¿no? Que ha vuelto a la racionalidad y ha recuperado la lucidez, Beatriz Arlo. Y dice Beatriz Arlo, pesada herencia, hablando de esto, pesada herencia recibió Raúl Alfonsín después de la dictadura militar, ¿no? Pesada herencia era Duhalde y el 2001, con una Argentina devastada.
esto, si fue pesada herencia, acá lo que le pasa es que al gobierno le cuesta admitir los errores. Hay que rescatar a José Urtubey, que viniendo del empresariado es uno de los pocos empresarios que lo dice en público, lo que muchos lloran en privado, que dice, el gobierno erró el diagnóstico y se equivocó. Nos damos cuenta con el tarifazo, 9 meses diciendo no, como un chico caprichoso, va a ser así, para que después la Corte le dé un bofetazo, lo tenga la realidad y tenga que cambiar todo. Pues yo no sé si el gobierno erró el diagnóstico. Me parece que el gobierno erró en algunas decisiones económicas que tomó y por ahí en la concepción, erró el diagnóstico también. Porque vos venías con una inflación decreciente el año pasado, marcado por el propio índice Congreso. El índice Congreso lo marcaba en diciembre, decreciendo la inflación. No me digas que no, Julián. No, pero a ver, el índice Congreso organizado por la oposición marcaba inflación decreciente en la Argentina el año pasado. Pero primero no teníamos ni indicador de inflación, digamos. El índice Congreso. El índice Congreso no se puede tomar como pero referencia. lo tomaban como la palabra... yo no lo tomaban como la verdad revelada el año pasado. No es la verdad revelada. El nunca propio lo fue, PRO. ahora tampoco lo fue. El propio PRO. Pero lo tomaba como la verdad revelada. Pero, se entiende perfecto. Ahora, tenía, según el INDEC de Todesca, 2,2 de crecimiento frente a lo negativo de este año y frente a las decisiones erróneas adoptadas por Macri, comparto que hay decisiones golpearon a la economía. Como te digo, y no te gusta a vos, pero a mí me gusta, asustaron a la economía y paralizaron este año la economía. 60.000 obreros de la construcción despedidos, 120.000 empleos despedidos, inflación la más alta en no sé cuántos años. Eso lo que muestra es la importancia que tenía para el gobierno anterior inyectar dinero en la economía y qué pasa cuando no se inyecta. La economía no crece sola. Esto fue lo que pasó este año. Inyectar dinero a la economía. El gobierno dejó de inyectar dinero en la economía y la actividad privada no traccionó, es decir, no trabajó la economía en el mercado. Y esto no era lo. ¿Y ahora qué empieza a hacer el gobierno? Pero digo, esto no fue el primer año que le va a empezar a inyectar dinero a la economía para que vuelva a crecer el consumo. En los últimos años el sector privado no creció en la Argentina y entonces necesitó del apoyo del sector público. La apuesta de este gobierno fue, bueno, vamos a ver qué pasa si yo no inyecto dinero en la economía. Obviamente se cayó, está clarísimo que el sector privado no está invirtiendo y yo digo, comparto esto. Es decir, hay un diagnóstico donde las inversiones que se prometieron no están llegando en muchos aspectos. Hay un sector privado que está cruzado de brazos esperando a ver qué pasa con la economía, cuáles son las señales que empieza a dar. Y está claro que si el gobierno no pone en marcha la economía en este caso, me parece que vamos a un escenario realmente con una retracción muy fuerte. Es decir, el mercado de empleo sufre ¿por qué? Porque no hay inversión. Digamos, es así de clarito. Totalmente. ¿Y por qué el sector de la construcción tuvo 90.000 despidos? Yo creo que incluso tuvo más, porque la construcción también trabaja mucho en la informalidad. Obvio. Es decir, solamente lo que básicamente en la informalidad. Por eso. ¿no? Entonces, digamos, hubo muchos más despidos, o en todo caso, mucho menos creación de empleo. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de invertir dinero, dejó de inyectar dinero en ese sector. La ventaja de eso es que, ni bien inyecta dinero, empieza a reactivarse. La pregunta es, ¿por qué por qué el sector privado no invierte en el país? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Le genera incertidumbre qué? Bueno, le puede generar incertidumbre el tipo de cambio, le puede generar incertidumbre Julián, que haya otros empresarios que no invierten. Mucha inversión financiera, porque este año hubo mucha inversión financiera por las altas tasas por la inflación que dio el Banco Central. Sí, porque también. dio tasas reales positivas. Todo lo demás. Y bueno, ahí hubo mucha inversión también financiera. Había una concepción del ahorro en los últimos años que hoy es distinta. En los últimos años daba la sensación de que no valía o no servía ahorrar en la Argentina. Y de hecho no tenemos ahorro. Ahora, de hecho, cuando queremos poner en marcha algo, tenemos que ir a pedir prestado en el extranjero. Fíjate la caída del índice de consumo en los supermercados. 8,1. Es altísimo en los supermercados. Es altísimo. Digo, está hablando realmente de una economía paralizada producto de decisiones que tomó el gobierno. Por eso yo digo, la pesada herencia, muchachos, basta. Digo, hay que empezar a asumir los errores propios, esta prueba y error, y empezar, en todo caso, que tenga que corregir el propio gobierno sobre lo que ha hecho mal, ¿no? Y además un logro de baja de la inflación, te pregunto, Julián, no lo sé, sí. Pero que también se logra con incrementos de tarifas que están detenidos. Cuando la cosa cambie y se registren aumentos en tarifas, digamos, en los próximos meses, la ecuación puede volver a ser distinta, otra vez con una inflación altísima, por lo tanto, no sería una solución. Nosotros lo señalamos. Pero la inflación, días. Julián lo viene marcando, la inflación baja en base a qué?
a que cayó el consumo notablemente, claro, en base a la recesión. Y el freno de las tarifas también. Sí, no, pero lo que se dice acá, digamos, lo que es deflación, que se mide en la ciudad de Buenos Aires y hoy es noticia, es producto primero de un efecto técnico o estadístico que es te resta lo que ha sido el incremento que han sufrido las tarifas de gas con el fallo de la Corte Suprema durante agosto, que de alguna manera volvió a foja cero lo que había sido el incremento tarifario, lo tuvieron que restar. Cuando terminan restando eso, da negativo. Ahora, la pregunta es, ¿efectivamente los precios fueron hacia atrás? No. Y eso es muy fácil de ver en el mismo informe, digamos, el mismo IPC, cuando abre los sectores dice, bueno, alimentos subieron 1%, salud, todo el rubro de salud subió 1%, educación subió 1%. En rigor, si uno le sacase lo que es el efecto estadístico de la inflación para la ciudad de Buenos Aires del mes de agosto fue de 1,6%. El dato positivo, y la verdad que ha bajado o ha descendido el nivel de inflación a un nivel prácticamente mínimo para lo que fue la inflación que trajimos desde hace ya varios años. Es decir, 1,6% es bajo en términos de la inflación que tuvimos este año, altísima realmente, y la inflación que veníamos trayendo también, porque la verdad que la inflación no es un invento de enero, como algunos quieren hacer ver. De verdad que la inflación existía en la Argentina y tanto existió que el gobierno anterior ni siquiera pudo actualizar el tipo de cambio y por eso llegó el cepo cambiario. Digo, si no hubiésemos tenido inflación no teníamos problemas con el dólar. Y si no hubiésemos tenido problemas con el dólar yo creo que hubiese sido la historia muy distinta. Pero lamentablemente la inflación la trae desde hace muchos años. Lo que ha hecho este gobierno mal ha sido ajustar las tarifas y devaluar y que todo eso se trasladase a la góndola del supermercado y terminaras teniendo una inflación del 40%. Bueno, dijiste tarifas, se viene el tema tarifas, audiencia pública, bueno, si es que se realiza o no el próximo viernes. La cuestión Aranguren, son Gato. 300 personas anotadas para hablar, no sé la verdad cómo van a ser. 300 personas anotadas. Cuando hubo una que yo fui a cubrirla. Lo hacían en el anexo del Congreso, eran más. Y después fui a otra que fue, no me acuerdo si por el subterráneo, que fui ahí abajo de la UIA, ahí en Leandro Alem 1067, que fue eterna. Bueno, dicen que va a durar todo el fin de semana. Hasta el domingo, dice. Hasta el domingo. Bueno, hay 300 inscritos. Y hablan. Y lo que pasa es que después hay que ver qué tipo de vinculante puede ser la audiencia. Pues si no es vinculante... Bueno, Aranguren ya dijo que ellos iban a escuchar pero no responder. Al no ser vinculante... Que ellos van a escuchar pero no responder. Pero no es vinculante la audiencia, creo. No es por vinculante. Ende, por más pero que uno tienen proteste, que tomar algunos parámetros de lo que se marca también en la audiencia pública. Si son 300, son 300 amparos nuevos, ya te lo digo. Sí. Ahora, hay una objeción sobre la audiencia pública, así que todavía está en veremos si se va a hacer o no. Lo que pasa es, Gustavo, lo que están objetando muchos consumidores es que al no ser vinculante, ¿qué sentido tiene? Porque van escuchándose una parte y nada más. Y además esta objeción ahora puntual y por la cual se ha recurrido a la justicia, que es la que menciona el Gato, que es la que viene de CEPIS, tiene que ver con la cuestión de fondo, entiendo, ¿no? Que es la unidad de BTU, el precio, que es el punto más importante y que aparentemente si no se discute en audiencia pública, la audiencia pública tampoco tendría sentido. Bueno, el fin de semana hubo un informe de Página 12 justamente hablando sobre esto y por qué el gobierno no quería dar a conocer el precio de pozo, ¿no? Porque en realidad parece que hay como un engaño allí, en verdad, sobre lo que están ganando y no han dejado de ganar las empresas. Pero a partir de la base que cualquier empresa petroquímica en la Argentina pague el petróleo más caro que en cualquier país del planeta. Acá lo paga $65 el barril y cuesta 42. No, pero la misma YPF, yo creo que acá hay que seguir a YPF, porque YPF está marcando bien cuál es el precio para producir gas en la Argentina. Hay dos factores o dos argumentos que son centrales. El primero, se está tomando, o desde el gobierno se quiere de alguna manera hacer ver como el precio de referencia del gas, el precio que surge de toda la ecuación entre el gas que producís en la Argentina, pero también el que te ves obligado a importar. ¿No es 2,50, 2,52 se le puede ser? Claro, ese sería el gas promedio, si uno calcula realmente bien el costo. Claro, no, digamos, lo que es el precio en el mercado sería 2,70 o $2.80 por millón de BTU. Ahora, YPF, ¿qué dice? Bueno, yo lo produzco a 1,90 por millón de BTU. Sí. Ese es el costo. ¿Cuánto le sale a YPF? Porque esta información está en el balance de YPF que presenta en la Bolsa de Nueva York. 1,90. Donde no se puede mentir porque realmente tenés un problema grande. No, porque aparte no puedes mentir. Pero Julián, ¿por qué Aranguren no quiso dar? Yo no recuerdo la respuesta, recuerdo que él dijo que era un dato que no iba a dar. En el Congreso cuando Gioja se lo consultó,
consulta. ¿Cuál es el argumento por el cual ese costo que nosotros pagamos no se da a conocer? Yo estoy aportando algunos datos, digo que cada uno saque sus conclusiones, pero... Esto que está diciendo No, pero la razón 1,90. por la cual no se da a conocer no es por el valor que tiene que da YPF. Porque hay una distancia bastante fuerte entre el valor que está dando YPF, que cuesta producir el gas. Está bien, uno después puede tener la ganancia, una rentabilidad sobre eso. Vamos a ponerle 1,90 que te vayas a 2,30. No, claro, sí, hay que ver cuánto cuesta en general. 2,50, ponele. Hay un precio de referencia que se llama Henry Hub, que es el precio de referencia en Estados Unidos del gas por millón de BTU, y hoy está en $2.80 aproximadamente. Eso te cuesta comprarlo en Estados Unidos al gas. Ponle que acá pongamos el mismo precio de referencia. Acá el precio de referencia que se le quiere poner, en principio, que de alguna manera va a proponer el gobierno, es de 3,70, pero el que había propuesto antes era de 4,70. Claro, ahora, ¿por qué 3,70? 90 por es una buena pregunta que por ahí se la pueden hacer en la audiencia, pero digo... Bueno, pero eso es lo que si el gobierno no lo explica... Esa es la diferencia. Bueno. Digamos, el ciudadano se puede preguntar rápidamente, y bueno, entonces, ¿por qué yo tengo que pagar este incremento? No, pero además... si no me están explicando por qué hay otro dato que es costo. importante, que es la Argentina importa 30% del gas que consume. Ese 30%, porque el 70% restante se produce a nivel local y se produce a $1.90 por millón de BTU. Pero en verano... Cuando vos lo traes... Claro. Es más caro comprarlo. A Bolivia te lo cobra, no sé, $3 por millón de BTU, pero si lo traes y de alguna manera procesás el gasoil, te cuesta más de $10 por... Ahora, la pregunta es, en un contexto donde se supone que va a caer la demanda de gas, ¿por qué? Bueno, pues si me suben el precio, hay gente que va a consumir menos gas. Mucho menos. Digo, no importa, aunque lo suban un poquito, ya eso retrae el mercado. Entonces, vos tenés que calcular todo e incluir digamos, en lo que es la cuenta el gas importado que estás trayendo, el gasoil que estás trayendo. No, porque no debería estar incluido. Muy chiquita. No sabés. Y porque probablemente no vas a tener que importar. No, claro. Bueno, es el punto fundamental, Julián. Yo creo Ahora, que el tema hay de la un punto diferencia fuerte. de 1,70 a 1,90 a 3,70. Ahí está la diferencia. Claro, que Que es inexplicable. No, pero y además que todavía no, lo que no se ha dicho, porque todavía no se discute si realmente el fin de semana se va a discutir cuál es el precio del gas para las industrias, los comercios y las pequeñas y medianas empresas. Bueno, esta es otra discusión que ya... Hay un sector de la producción argentina que está pidiendo saber si se va a discutir ese precio o no, porque recuerden ustedes que quedó el tope del 500%. Estoy en lo que ya hay cierto si amparos, discuto que me cobren por el incremento del porcentaje importado, cuando en realidad el que nosotros consumimos no todo es gas importado. 70% es gas 70-30. nacional. Bueno. Ahora, vos sabés que hay un amparo ya presentado por varias pymes que fue rechazado por la justicia. Hay amparos por pymes que fueron rechazados, hay alguno que todavía está en la justicia, pero se está pidiendo que el gobierno diga, bueno, ¿qué se va a discutir el fin de semana? Y sobre todo, si se va a dar o no el precio del gas para discutir, porque si no, ¿qué vamos a discutir? Claro, el boca de pozo, la discusión de fondo. Esa es la discusión. Bueno, hay novedades al respecto de lo que fue publicado hoy en el boletín oficial sobre Aranguren, el Ministerio de Energía, y quien se va a hacer cargo en todo caso, recuerdo cuando a Laura Alonso le decía, en todo caso no firme. Que no firme, alguna medida a tomar, será el ministro de Producción, será Francisco Cabrera. Sí, bueno, después de la recomendación que hizo después de 9 meses de análisis de Laura Alonso, se tomó su tiempo, porque admitamos, ella misma lo había dicho, que era un caso complicado y frente a algunas sugerencias, hoy en el boletín oficial el propio presidente dice que cuando haya algún tema referido a Shell se va a tener que excusar a Aranguren, que no quiere vender las acciones por otra parte. ¿Y vos la venderías? Dijo que no quiere vender las acciones. ¿Vos la venderías o no? Que no va a vender. Y a veces hay que optar en la vida. Ayer se lo dijo Pinedo con todas las letras. Sí. Pinedo fue clarito ayer, creo que fue el más racional de todos. Sí, pero no de 5 acciones, después se contradijo. Sí, bueno, porque después tratan de mezclar, hacen todo un discurso que tratan de mezclar. Lo que hoy concreto es que es un caso de incompatibilidad claro y que otra vez marca la contradicción del discurso del gobierno. Son la ética, la república, cuando tienen que ir a los bifes, se dan contra la realidad. Porque acá hay una incompatibilidad, no solamente de Aranguren, hay cerca de 30 funcionarios en el gobierno de Mauricio Macri con incompatibilidades. Uno es Alberto Abad. Uno es Alberto Abad. 30 funcionarios. Así que realmente, la verdad que tendrían que empezar a analizar. Ayer lo sugiere, dice Laura Alonso que bueno, que tienen que dar. Pero bueno, hoy salió en el decreto justamente que, que Cabrera se va a hacer cargo cuando tenga que tomar. Ahora, Gustavo, el problema acá no es solamente las acciones de él, sino la información que maneja un ministro. Bueno, por eso está denunciado Aranguren también. Porque el problema es ese, de información. Por lo que firmó por la importación de gas, porque
Benefició una empresa había vinculada una al grupo subsidiaria de Shell. Es que para mí, Gustavo, para mí ese es el dato central. Digo, estamos discutiendo o se está discutiendo por la tenencia de acciones. Son 16 millones. Digo, para alguien que tenga una referencia, 16 millones de pesos en acciones de Shell es nada del tamaño de la empresa que tiene en el medio mundo. punto de ser. Incluso algunas competidoras, para tomar una referencia, las petroleras son las principales empresas del mundo en tamaño. Entonces, 16 millones de pesos, que es $1 millón, para Aranguren, para cualquiera de nosotros, es mucho dinero. Ahora, como parte de una empresa, para obtener algún tipo de beneficio, no lo puedes obtener, porque no es ni siquiera Shell de Argentina, donde la empresa sería más chica y tu participación accionaria sería más importante. Acá está totalmente licuada la participación de Aranguren. Yo voy a agregar un datito que a mí me parece que tenemos que discutir, que acá... Sí, pero viene, no es... No, pero viene de ser presidente de Shell. Estamos de acuerdo. Es accionista de Shell. Te voy a dar la razón. Si querés, pero por favor, ¿querés ser ético? Tenés que ser ético con todo, no en el discurso. Enojate porque estoy con vos. No me enojo. Estoy con vos. Pero no me podés decir que, como dice Pinero, es chiquitito. Señores, pero es que es verdad, son pocas acciones. Pero no, yo estoy de acuerdo, pero vos vas a que el punto es otro y que aún es más preocupante. Yo creo que acá hay un punto es otro y que estamos discutiendo algo que en términos de lo que se termina discutiendo es poco relevante, digamos. ¿Por qué? Bueno, esa es la de Pinedo, seguimos con lo mismo. El argumento Pinedo. Después, no es el argumento Pinedo. Pinedo le dijo, señor, venda las acciones. Claro, pero es poco ético que siga. Para mí sí, digamos, en ese sentido, es decir, tiene un grado de información y de toma de decisiones. Ese es el punto. Y aparte, esto que aparece hoy publicado en el boletín oficial. Y no solamente es él, el viceministro que viene de la empresa esta de Bulgeroni. Pan American Energy. De Pan American Energy. Sí. También fue... Claro, pero Gustavo, pero lo que dice él, yo coincido con él, con Julián, aquel tema no pasa porque tenga 1, 2, 16 millones, 30 millones, 50 millones. Es la información que maneja un ministro de las áreas a explorar. La información que puede brindarle a la empresa de la cual fue CEO. Totalmente. Eso es lo más grave de todo. Más allá de que tenga 16 millones o 20 millones o 50 millones. Es una información que maneja, pero enorme. Que después se investigaba también la compra de unos barcos, de 7 barcos de gasoil. Claro, pasa que desde lo moral también es importante, porque lo que dice el gato es, si pasaba, pasaba, y vos tenías ganancia, puede ser mínima la ganancia, ¿no? Pero es algo que no corresponde, que no es compatible con la función pública, y si pasaba un tiempo más y nadie lo objetaba, que no es compatible. También es importante desde lo moral más allá que desde lo económico, además de la información que puede ser utilizada para toma de decisiones. Bueno, pero el presidente en su momento dijo que era injusto que sus amigos Calcaterra y Caputo vendan las empresas porque eran amigos de él y porque van a participar del gobierno. Yo creo que el presidente de la Nación... sobrina está en un cargo importante en la oficina de investigación fiscal y tiene 2 causas, una en España y una en República Dominicana. Sí, sobrina del presidente de Calcaterra. Eso es un dato no menor. Tiene que investigar el lavado y tiene una causa por evasión y una causa de dudosa en República Dominicana por una dudosa actuación por varios millones de dólares. Sí, no, es muy llamativo realmente. Pues yo digo que hay contradicciones permanentes en el discurso ético del gobierno y de Cambiemos. Cuando vos ponés la vara tan alta y le exigís a todos, y porque vos querés ser transparente, tenés que demostrar y tenés que ser transparente. No solamente en la palabra, tenés que ser transparente. Y en las acciones y cueste lo que cueste. Porque si vos pusiste la vara tan alta y te pusiste a juzgar a todo el mundo desde ese podio, entonces después no podés empezar, bueno, pero no, porque sí, porque va, que poquita, que no es mucho. No. Señores, sean consistentes y sean coherentes en el discurso. Muchas contradicciones tienen en el discurso, muchas. Bueno, Gato, muchas gracias. Asoma ahí tu Martín Fierro. Gato, Martín Fierro también para Guarino, que se lo gana todas las mañanas acá con nosotros, ya que están los tres. Estoy contento con la vida, soy agradecido a la vida. Pero con el Martín Fierro estás contento. Por supuesto. Sí, cómo no. ¿Hablaste con tus padres? Sí, por supuesto. No pudieron verlo eso anoche, porque justamente el Canal Magazine no se veía, ¿no? Y ya que estamos hablando de ver, les pido a los muchachos, a los cableoperadores, que dejen de censurar, porque anoche fue impresionante en minuto 1 cómo en distintos puntos de la Argentina
censuraron el programa. Se baja el volumen. No solamente se desapareció la imagen. Pero vos sabés que a mí me Les pasa... aparecían algunos, incluso amigos y parientes anoche, les aparecía canal codificado, pero justo a las 21. Canal codificado. Bueno, te digo algo, nos dicen que en la mañana de hoy también hay gente que no sigue sin poder ver el canal. Sí, sigue sin poder ver los mensajes que nos llegaron hoy a través de Twitter, yo los tengo acá, de hecho he retuiteado algunos porque me llegaron recién. Y dicen que por muchos lugares llega con muy bajo volumen. Hay interferencia de forma permanente, así que no se asusten del crecimiento de C5N. Es la pluralidad, muchachos, la libertad de opinión que gracias a Dios nos da la Constitución Nacional. Mira, Lucio Barani, buen día. Para que sepas con nombre y apellido, pues parece que somos nosotros que lo decimos, ¿no? Dice, sin señal de C5N en el sur del país hace 2 días, por ejemplo, entre otros. En Santa Fe Capital, dice Eida Angélica Gallo, nos dejaron el C5N sin C5N desde ayer a la tarde. Bueno, y problema de sonido. Sandra, ok, digamos, son usuarios que están con nombre y apellido en Twitter. Y nos llegaron ahora hace 2 horas en la mañana de hoy que no pueden ver el canal desde ayer, así que, bueno, si alguien lo puede resolver sería bueno. La libertad de prensa es esto, ¿no? Que emitir distintas opiniones, respetarnos el uno al otro, ni más ni menos que eso. Y permitir ver libremente, porque para eso la gente paga también, y el respeto, ¿no? Sí, y para eso paga, para que se pueda ver libremente, ¿no? Bueno, gracias, chicos. Gracias Julián, gracias Gato, y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Hacemos pausa, pero en instante